Estimados, bienvenidos a la clase número 20 de la asignatura de calidad y mejora continua en la minería. Hoy vamos a hablar de una herramienta de mejora continua, que es el famoso diagrama de causa-efecto, conocido como espina de pescado o diagrama de Ichikawa por su autor. ¿Ya? Bien, ¿en qué consiste? Debo aclarar, esto es un método para detectar la causa de un fenómeno. Casi siempre se lo utiliza bajo una connotación negativa. Me refiero a que se utiliza como un método para detectar las causas de un accidente. Eso es a lo que más se acude con este, es una de las razones por las que principalmente se lo utiliza. Pero eso es verlo desde la perspectiva negativa, porque también podría ser que se utilice para investigar cuál es la causa de un fenómeno exitoso o un fenómeno que podríamos considerar virtuoso, ¿sí? Como por ejemplo podría ser de tener una subida de la producción impresionante o una recuperación metalúrgica muy intensa, ¿ya? Para que se hagan la idea. Ahora, ¿cómo funciona? Es un esquema donde colocamos el efecto o fenómeno que nos interesa y realizamos un esquema donde vamos a ir colocando una familia de causas. ¿Ya? Podríamos partir por las que tienen que ver con las personas, los métodos, las mediciones. Podríamos hablar de el entorno, la infraestructura y los materiales. Voy a empezar a profundizar en cada una de ellas. Yo les recomiendo que cuando estoy diciendo esto, tomen su cuaderno y tomen nota, ¿ya? Porque no tengo espacio suficiente para colocar tanta información en la pizarra. Bien, cuando nosotros nos referimos a las personas, habitualmente podríamos asociar causas relacionadas con, por ejemplo, sus competencias. ¿Ya? Y cuando hablamos de competencias, ¿a qué nos referimos? Nos podemos referir a cosas que ya hemos conversado. La educación de las personas, la experiencia que tienen, la formación extraacadémica que tienen, las habilidades físicas o las habilidades psicosociales, ¿sí? Y podemos abrir cada una de esas de distintas formas, ¿ya? Ahora, podría ser de que las veamos en clave de esas competencias, de lo que las personas saben, de lo que las personas pueden hacer o de lo que las personas quieren hacer. O sea, tenemos varias formas de hacer este análisis de competencia. Pero también podríamos asociarla a factores de carácter cultural. De carácter cultural podríamos colocar algunos temas relacionados como, por ejemplo, el idioma. Consideren ustedes que estamos recibiendo en Chile una importante inmigración de personas que no hablan en castellano, ¿ya? ¿Eso puede ser un factor? Claro, puede ser un factor. Otro, de carácter cultural, puede tener que ver incluso con aspectos relacionados con la religión. Ustedes saben que hay personas que hay ciertos días que no trabajan o que ellos consideran feriados. Y puede ser un argumento suficiente como para decir que pueden influir sobre algún tipo de fenómeno, sea algo virtuoso o bien alguna situación relacionada con un defecto o una no conformidad. Bien, también podría ser algunos aspectos relacionados como por ejemplo con factores relacionados con, por ejemplo, la edad. Por el otro lado pueden ser cosas relacionadas con la sexualidad, ¿ya? No necesito entrar a profundizar mucho, creo que ustedes ya entienden a qué me refiero con estos dos tipos de factores. Ojo, acá lo podríamos llenar con más de una veintena de distintos tipos de factores o subfactores asociados a las personas, ¿ya? Pero aquí estoy tratando de mencionar al menos los que son más relevantes o los que son más recurrentes. Pueden haber otro tipo de situaciones
Claro que sí, como por ejemplo lo que uno podría denominar el número de personas que trabajan en algún lugar. ¿También puede influir? Sí. Hay harta diferencia entre trabajar en un grupito reducido de 2 personas o 3 personas para explicar un fenómeno, ¿ya? A trabajar en un grupo donde hay cientos de personas. Ojalá que lo entiendan en esa clave. Podríamos agregar muchos factores, como el número, ¿ya? Podríamos agregar factores relacionados como con la proporción, según la distribución de edades, según la distribución de sexo, ¿sí? También podríamos agregar factores como el lugar de procedencia. Ustedes saben que en la minería hay personas que trabajan 7x7 y que hay algunas que, dadas las condiciones de trabajo y los ingresos, pueden darse el gusto de vivir, por ejemplo, en Santiago y venir a trabajar a esta región 7 días o 14 días al mes. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo. Ahora, en lo relativo a el entorno, ¿qué factores podríamos considerar? Aquí pueden considerarse muchos factores como, por ejemplo, la ubicación geográfica, en términos de, por ejemplo, a qué altitud se realiza o ocurrió el fenómeno, a qué altitud geográfica. Puede ser a qué longitud, a qué... ¿cuál es la otra? La latitud y la longitud. ¿En qué coordenada geográfica? Eso puede ser. También puede ser que lo defina en función de la inmediatez. Nosotros cuando hablamos de entorno nos podemos referir al, por ejemplo aquí en este taller donde estoy, esto es mi entorno más inmediato, pero yo podría decir de que vivo en el centro y estoy en un entorno ya no tan inmediato, estoy más o menos cerca, pero también lo podría definir el entorno como que vivo en Copiapó y definir a esa escala. Entonces a eso me refiero con la inmediatez. Podemos medir, o mejor dicho, podemos considerar como factor esa inmediatez, ¿ya? Podríamos agregar otros factores, como por ejemplo son aspectos de carácter asociado al clima. Ni hablar, aquí sabemos que tenemos por lo menos como 3 tipos de clima: el que está en la costa, el que está a esta altura geográfica en la que nos encontramos y el de la alta cordillera, ¿sí? Bien, ahí tenemos ejemplos incluso asociados en clave de ubicación geográfica. Por el otro lado, podríamos colocar otro tipo de factores, claro, como los asociados, por ejemplo, a aspectos de carácter cultural. Y fíjense que se mezcla con esto, pero estamos hablando de entorno, donde las personas que te rodean también son parte de un entorno, ¿ya? Uno podría decir, claro, ya no, quizás no los considero tanto entorno, quizás los tenga que considerar acá, pero son parte de un entorno, ¿ya? También podríamos medirlo en función de como ambiente de trabajo. Ustedes se pueden encontrar donde podrían definir ese tema de ambiente de trabajo, lo podrían definir como ambiente laboral, en esa clave. Podríamos decir que se trata de un lugar donde se produce, por ejemplo, es lo típico, es como cuando tenemos organizaciones que son demasiado verticales, tipo, no sé, Fuerzas Armadas, donde tenemos muchas autoridades antes de llegar a tomar decisiones. O bien algunas cosas que son como más horizontales, como el caso de INACAP, donde tenemos muchos profesores que están todos dentro del mismo rango y realizan distintas tareas, pero están más o menos todos en el mismo nivel. Esos son, por ejemplo, aspectos relacionados con el entorno. Por supuesto que hay muchos más y capaz que esté pasando más de alguno que sea relevante en esta explicación. Bien, ahora respecto a la infraestructura, esto es un tema bastante conocido para nosotros, que nosotros la infraestructura la podíamos medir en clave de lugares, edificaciones, máquinas, herramientas, tecnología en general. Eso lo consideramos nosotros parte de la infraestructura. Fíjense que se podría cruzar eventualmente con aspectos relacionados con el entorno, ¿sí?
Ahora, veamos, cuando hablamos de lugares, cosa que ya hemos visto cuando nos hemos referido al análisis de proceso, nosotros podríamos considerar, por ejemplo, como parte de la infraestructura, una cancha, un sector, el mismo entorno, cuando lo vemos en clave de propiedad privada, por ejemplo. ¿Ya? Las edificaciones ni hablar, estas pueden ir desde una modesta tienda hasta una cosa mucho más compleja como una planta de chancado, por ejemplo, una fundición. Ojo, estoy hablando en clave de minería, ¿ya? Para que no se vayan a olvidar. Maquinaria, ya sabemos a qué nos referimos. Hay gente que hace diferencia entre maquinaria y equipo, creo habérselos comentado en alguna clase. La verdad es que yo no me cuesta entender cuál es la famosa diferencia. Hay gente que puede decir, hay máquinas que son móviles y hay otras que no son móviles. Hay máquinas que son portátiles, es decir, que tienen algún tipo de manejo como por las personas, algo que uno puede andar trayendo, ¿sí? Y hay otras donde uno las tiene que manejar o incluso las tiene que instalar en lugar. Tenemos muchos ejemplos. Herramientas. Habitualmente consideramos herramientas algunas cosas que ya son mucho más manuables y que a veces podrían tener características de ser consumibles, ¿sí? Como por ejemplo los martillos, serruchos, picotas, cosas que eventualmente tengan una vida útil mucho menor. ¿Podríamos definir la misma infraestructura en función de su vida útil? Sí, sí, pero se nos va a cruzar con otro factor que ya no vamos a ver. Bien, podríamos considerar parte de la infraestructura algunos aspectos relacionados con la tecnología, pero por supuesto, ustedes ya se han dado cuenta, los que llevan teniendo computadores desde hace algún tiempo, que ese antiguo computador con el que ya han trabajado 5 años quizás ya no está funcionando como en su comienzo, o es lo que le ha pasado a algunos que han querido descargar algún software y el computador no es compatible con la tecnología actual. Ahí tenemos ejemplos que tienen que ver con la infraestructura, ¿ya? Desde la perspectiva de la tecnología. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a los materiales, ¿ya? Podemos referirnos a los materiales en clave de su composición física o química, o incluso sus características biológicas. Por ejemplo, podríamos hablar de, lo voy a anotar aquí, sus características físicas o químicas o biológicas. Pero también podríamos clasificarlo en función de su vida útil, ¿ya? Veamos, cuando hablamos de características físicas podemos hablar de aspectos relacionados como su resistencia, su dureza, su resistencia al calor, resistencia a la compresión, resistencia a la abrasión. Por ejemplo, características químicas podríamos ir desde materialidades que podríamos considerar como inertes u otras que son bastante corrosibles, ¿sí? Como en el caso de los hierros, o sea, los aceros, o los fierros a los que uno se refiere, ¿sí? Hay harta diferencia entre fierros que se utilizan como para la construcción, sus características físicas, y los otros fierros que se utilizan en sondaje, por ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos de las otras características de carácter biológico, bueno, aquí puede ser que incluso nos estemos refiriendo no solamente a la infraestructura, sino que a aspectos relacionados con el entorno. Solo para que tengan en consideración, ustedes a veces hablan de roca competente. ¿Qué quiere decir roca competente en la minería? Ahí, ojalá que la piensen un poco. Hay cierto tipo de roca donde la cantidad de acuñadura que hay que realizar es mucho más exigida que otro tipo de roca. Ni hablar, que es lo que pasa donde tienes una explotación donde tras la tronadura se genera quizás una cantidad mucho mayor de material particulado que en comparación con otro tipo de roca que no se genera esa misma cantidad. A eso nos referimos nosotros con la materialidad. Puede ser la materialidad del entorno, puede ser la materialidad de la infraestructura, puede ser la materialidad de los insumos que se utilicen, ¿sí? Por eso es que nosotros hablamos de sustancias que son, podríamos denominarlas como tóxicas, o podríamos denominarlas como sustancias peligrosas o corrosivas o inertes, ¿ya? Bien, respecto a las metodologías, aquí nosotros podríamos decir que las metodologías podrían tener que ver con el nivel de complejidad
En primera instancia, nosotros, creo que se lo voy a llevar a un ejemplo que puede sonar más como en blanco y negro. Construir, por ejemplo, una escalera, ¿ya? O una escalinata en una instalación de campaña, tiene harta diferencia, como por ejemplo lo que tiene que ver con la operación de un reactor nuclear. ¿Qué metodología estoy utilizando? Ya más o menos sé que este es un trabajo que van a hacer unos cuantos soldadores, pero aquí me encuentro con algo donde he tenido que realizar por personas con un nivel de competencias y de conocimiento mucho mayor, pero con un nivel de complejidad muchísimo mayor. Ni hablar, piensen qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con aquellas personas que se tienen que dedicar a hacerle la mantención a los motores de los camiones de altísimo tonelaje. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que alguien que le hace la mantención a una camioneta. Uno entiende que detrás de eso hay metodologías que podríamos definir en función de su complejidad o en función de la cantidad de tecnología o de actores involucrados. A eso me refiero con complejidad, tiene muchas formas. O lo vemos como un asunto de extensión, de qué tan intensa es decir, si son metodologías que requieren muchos pasos, o requieren pocos o muchos actores, o si interviene mucha tecnología o no, o si necesitamos que las personas que la desarrollen sean muy competentes. O por ejemplo, podríamos encontrarnos con metodologías que a veces necesitan estar expresadas en un documento, como por ejemplo el procedimiento que han tenido que desarrollar hace poco. O también podría ser que lo asociáramos, por ejemplo, al nivel de robotización con el que se trabaja. Recuerden ustedes que ya hay intentos, ahí no domino mucho la información, quizás ustedes puedan complementar más eso, pero hasta donde sé, ya hay intentos de manejar estos camiones de alto tonelaje con un joystick. Y nos faltan quienes están pensando que quizás podrían realizar todas esas labores simplemente robots. No estamos lejos de eso. Quién sabe si antes de una década se van a encontrar con las palas que funcionan solo y los cargadores o los camiones que realizan ese mismo trabajo que antiguamente realizaban hombres o mujeres, ¿ya? A eso nos referimos nosotros con la metodología. Y finalmente nos encontramos con este otro factor que tiene que ver con las mediciones. Yo diría, las mediciones podríamos definirlas como mediciones o bien aspectos relacionados con el seguimiento o aspectos relacionados con controles, que en el fondo se trata de las mismas cosas, pero voy a hacer una diferenciación. Habitualmente nosotros denominamos medición aquella medición ya que es puntual. Por ejemplo, tomar una muestra de sondaje. Uno dice, a ver, ¿cómo es esa medición? Una muestra puntual. Se hace el pozo, ¿cierto? Y se retira todo el detrito o el testigo, lo que sea que se retire. Es una medición que es puntual. A diferencia de cuando hablamos de seguimiento, eso significaría, por ejemplo, tener una estación de monitoreo ambiental, donde estamos tratando de hacerle un seguimiento en tiempo real a la cantidad de gases que tenemos en algún sector. ¿Ya? A eso me refiero, hay cierta diferenciación entre cuando medimos, cuando se trata de cosas puntuales, o cuando estamos realizando una actividad que es consecutiva. Por ejemplo, el trabajo de una romana a la salida de una mina es una actividad de seguimiento, ¿ya? Lo que ocurre cuando se están llenando, ustedes le están haciendo una estadística a las producciones diarias o por turno o por hora, eso es seguimiento, ¿ya? Pero cuando eventualmente se hace una medición no tan intensiva, quizás le estamos llamando medición. Son algunas definiciones que se pueden utilizar al respecto. Pero también podríamos asociarlo, por ejemplo, estas mediciones a aspectos relacionados con cuánto es el nivel de precisión con el que se necesita trabajar o cuánto es el nivel de exactitud con el que se necesita trabajar o qué tanta intervención, fíjense, se cruza con infraestructura, qué tanta intervención de mediciones de carácter tecnológico se realizan. Me explico. Ustedes podrían perfectamente contabilizar la cantidad de viajes que realiza un camión, simplemente contándolo.
donde la única medición que se hace o seguimiento es simplemente ir anotando la cantidad de viajes. Pero hay harta diferencia en estar midiendo, por ejemplo, las toneladas por hora que pasan por una correa transportadora, donde evidentemente eso no es algo que pueda hacer una persona. Bueno, hay una forma, pero requeriría estar deteniendo constantemente una planta y sería bastante costoso, ¿ya? Podríamos referirnos a eso. Y finalmente, entender que las mediciones tienen que ver, la mayor parte del tiempo, tienen que ver con chequeos que buscan controlar que los procesos se desarrollen bajo condiciones controladas. Es decir, que se manejen en los parámetros que corresponden, ¿sí? ¿Eso en qué resulta? Casi siempre resulta en que uno deja registro de aquellas cosas, ¿ya? Y ese registro puede ser automático, si lo tenemos en alguna suerte asociado a algún software, alguna suerte de interfase instrumental, puede ser. O puede ser manual, como ya estamos acostumbrados y hemos visto muchos ejemplos como estos casos donde se llevan guías de despacho o se anotan en el libro. A ese tipo de mediciones nos referimos, que van desde simplemente contar o eventualmente medir algunos factores como por ejemplo la radiación ultravioleta, niveles de ruido y cosas similares, ¿ya? Eso es lo que tengo para mencionarles en esta oportunidad en lo relativo a el famoso diagrama de causa-efecto. Ahora, para ir redondeando, recuerden que esto lo podemos hacer pasar por situaciones que son de carácter positivo, como las virtudes, o algunas cosas que tienen que ver con un carácter negativo, como lo que puede ser un accidente. Veamos si podemos hacer un pequeño ejercicio con esto. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Consideramos que nosotros queremos saber por qué estamos sacando, estamos obteniendo, suponiendo que pensábamos tener un nivel de que la cantidad de material que podíamos dejar en la cancha de acopio para la planta, pensemos en la mina, que la cantidad de material que teníamos que dejar en la cancha de la planta se ha incrementado en un 20%, es decir, estamos haciendo un poco más de lo que nos pidieron, pero seguimos trabajando en las mismas condiciones. Entonces podría ser que quisiéramos saber por qué lo estamos haciendo tan bien. Uno dice, ¿por qué necesitamos saberlo? ¿Por qué lo estamos haciendo tan bien? Porque queremos fomentar aquello. Si hay algo que estamos haciendo bien, estamos ganando más plata, evidentemente necesitamos saber por qué. No te lo puedes dejar a la suerte. Nosotros como ingenieros no podemos darnos ese gusto. Necesitamos saber. ¿Para qué? Para poderlo fomentar. Entonces uno podría decir, supongamos que se incrementó en un 20% la entrega. Y eso que mantenemos la misma producción de la mina, pero simplemente estamos yendo más veces, ¿sí? Estamos haciendo mucho mejor esa entrega, ¿ya? Podríamos decir, ¿podría tratarse a las personas? Sí, porque las personas que están haciendo esto son mucho más disciplinadas y están trabajando, miren, aplicando una metodología mucho mejor, que reduce los tiempos. Miren cómo se me cruza, gente competente y un método mucho más eficaz, ¿ya? O eficiente. ¿Podríamos decir que se trata de mediciones? Claro, quizás antes cuando estábamos haciendo esto no realizábamos mediciones, no sabíamos, no estábamos contabilizando el tiempo entre un viaje de ida y de vuelta, por eso nos atrasábamos, por eso nos manteníamos en cierto nivel, y ahora que estamos, vean, como parte de la metodología, midiendo más, ahora sí lo estamos controlando y estamos logrando algunas cosas. ¿Podrían hacer algunos factores? Claro, es que ha mejorado la situación porque el camino lo arreglaron. Lo arreglaron. Pero fíjate que se cruza con aspectos relacionados con la infraestructura. Es decir, ese camino tiene mantención. Podría ser, no, es que estamos en verano y ya no tenemos los problemas de humedad, entonces se puede ir un poquito más rápido en los caminos, entonces alcanzan a ir más veces a dejar material. Vean, respecto a los materiales, podría ser que nos refiramos al suelo. Puede ser que los caminos que actualmente se están utilizando son caminos de bichofita. Y eso permite que se desplacen con mucho más seguridad y que se demoren menos los equipos. Vean, hicimos un repaso y hemos cubierto la razón. Ahora, vámonos al otro extremo. Supongamos que nuestra producción ya ha caído en un 15%. Podríamos hacer lo mismo. Partamos al revés. Veamos qué es lo que tiene que ver con los controles. ¿Por qué ha caído un 15%?
Bueno, porque quizás tenemos la báscula o la romana donde estábamos pesando que está funcionando mal. Por lo tanto, estamos midiendo al ojo. Es muy típico. Cuando uno lo ve en la minería, cuando tú no tienes una romana para sacar el peso, lo que hace es medir según el nivel de llenado. Entonces, cuando ves el camión que está más o menos lleno, tú dices, ah, deben ser tantas toneladas. Y simplemente cuentas en función de una especulación razonable, pero cuentas con un método que podríamos decir que ya no es tan, o no es lo suficientemente, no me entreguen información tan real como necesito, ¿sí? Bien, podríamos asociarlo a temas relacionados con los materiales. Claro, la roca es mucho más dura que antes. Eso es lo que pasó. La causa no es que me esté atrasando, la causa es que la roca es demasiado dura y por más que le pego, nunca logro desplazar todo el material. Podría ser. Puede ser que los explosivos no son buenos. Veamos. Entonces los podríamos asociar a las metodologías. Claro, resulta que el diagrama de disparo o la malla que estoy utilizando no es la mejor. No es conveniente. Mira, razones por las que podría haber bajado ese nivel productivo. La infraestructura. Podríamos decir, bueno, que es que lo que pasa es que los equipos de perforación no eran los que yo necesito. ¿Ah? Son insuficientes. Pensemos, personas. Bueno, es que resulta que nos cambiaron los turnos. Tenemos menos gente. O resulta que, veamos el entorno. Ahora, fíjense, le vamos a dar una connotación de carácter incluso social. Es que resulta que llegaron unas mineras nuevas. Entonces la gente mejor que teníamos se nos fue. Y por eso estamos trabajando con personas que hemos tenido que ascender y no tienen tanta experiencia. Y eso está perjudicando el trabajo. Vean. Este ligero repaso, o sea, este pequeño repaso, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra cómo puede este diagrama o este esquema ayudarnos a nosotros a detectar o la causa, ¿cierto? Nos ayuda a detectar simplemente una sumatoria de causas. Casi siempre es más que una. Casi siempre es más que una. Ahora, ¿cuál sería la ganancia de realizar esto? Es que, veámoslo desde la perspectiva positiva. Si yo me doy cuenta que la razón por la que me fue bien tenía que ver con que tengo gente muy competente. Vamos a plantearlo de esta manera. Vean, lo voy a llevar a una situación que es bastante positiva. Es que se trata de ingenieros que salieron del INACAP. Y como son personas que están enfocadas a cosas que son más bien como prácticas, más que temas tan, ¿cómo se llama?, de diseño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Tú los colocas a trabajar e inmediatamente empiezan a producir resultados, porque les enseñaron con ese enfoque desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Que tú de repente decías, ¿sabes qué? Si estás tomando decisiones, voy a traer gente más de esa área, porque ya sé que me producen ese resultado. O vean, lo que creo que ya le he comentado, lo que pasa con la incorporación de las mujeres como operadoras de maquinaria pesada. Cuidan mucho más los equipos y eso no es un asunto que tenga que ver con alguna suerte de declaración machista de parte de esa gente, sino que es un hecho. Es un hecho. Son mucho más responsables que los hombres a la hora de manipular la maquinaria y la cuidan más y rinden más y producen más, a pesar de la molestia que le puede provocar a algunos varones, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que ha terminado pasando? Fíjense que ha terminado fomentándose la participación de las mujeres como operadoras de maquinaria pesada por lo mismo, porque se encontró que ahí había alguna virtud. Causa de algunas mejoras en la producción o en la disponibilidad mecánica de las máquinas era que eran mujeres las que estaban operando aquellas máquinas. Veámoslo desde la perspectiva negativa. Fíjense que podría operar de la misma manera. Podría operar de la misma manera. Veamos, ¿cuál puede ser? Los equipos no tienen suficiente mantención. Ahí tenemos un par de ejemplos. Bien, lo quiero dejar hasta acá y nos vemos en Teams.